Buenos días a todos los presentes. Agradecemos el hecho de que estén puntualmente en su webinar de cada viernes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Debemos de destacar que el enfoque de hoy va a ser un poco más económico, cambiario y bursátil, pero obviamente con un enfoque totalmente médico. Por ello nos acompaña el día de hoy Carlos Alberto González Tavares, que es director de análisis de Monex. Habremos de destacar que el objetivo del webinar del día de hoy será conocer los puntos más relevantes a considerar para la obtención exitosa de un registro sanitario. Además, también hemos de destacar que el objetivo del día de hoy, desde la parte correcta, es la clasificación de los dispositivos médicos y los requisitos que los mismos pues, se necesitan para presentarlos ante la COFEPRIS. Sin más que decir, Carlos, te otorgo la palabra. Pues muchas gracias Emiliano, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, gracias por la invitación. Para mí es un gusto a nombre de Monex estar aquí con ustedes y poder compartir pues nuestra perspectiva que tenemos para México y para el resto del mundo, para lo que resta de este año y para el próximo año, lo cual pues sin duda estamos viendo momentos complejos, momentos de incertidumbre, volatilidad. Y bueno, pues un poco la idea es justamente poder transmitir con ustedes nuestra visión que tenemos en términos económicos para este y para el próximo año. Y bueno, para iniciar quisiera compartir con ustedes una presentación que realizamos para hacerlo pues mucho más fácil y mucho más ágil. Así que bueno, iniciaré. Si me confirma que se vea bien, para poder iniciar. Sí, sí se ve, Carlos. Gracias. Y bueno, prácticamente con lo que yo empezaría es con pues un panorama de manera primero muy general. Ahí está. Listo. Vamos a empezar con una visión en términos globales. Después hablaremos particularmente sobre el entorno económico en Estados Unidos y posteriormente hablaremos prácticamente de lo que vemos en nuestro país. Y bueno, iniciando, yo empezaría con en dónde estamos parados al día de hoy. Primero, pues hay que señalar, digo, aunque estamos parados en un contexto complicado que viene incluso desde hace varios años, la realidad es que podemos empezar justamente con el tema de la pandemia, ¿no? Cuando vimos todos estos casos de COVID en 2020, en el primer trimestre del 2020, pues prácticamente se cierran las actividades, pues prácticamente se cierran las cortinas de los negocios y con ello empezamos a ver una menor movilidad, cuarentenas que se empezaron a ver de manera prolongada y posteriormente, pues más allá de la caída importante que hubo en el PIB en la mayoría de los países, particularmente algunos de ellos empezaron a ofrecer estímulos económicos de manera importante. El caso de Estados Unidos empezó a implementar estímulos económicos, a disminuir las tasas de manera agresiva, a ofrecer recursos para las familias, para las empresas, para los estados, y el resto del mundo empezó a hacer algo similar. Empezaron a bajar tasas de interés, prácticamente se veía pues una recesión a nivel mundial, y con ello pues poco a poco se buscaba que los países empezaran a reactivar sus economías. No fue así para todo el mundo. Algunos países como nuestro país no hubo estos estímulos. Sin embargo, empezamos a ver que conforme se venían dando las vacunas, conforme empezaba a haber menores casos, empezamos a ver una mayor movilidad y una demanda retenida. ¿Qué es esto? Bueno, pues todo lo que no consumimos durante la pandemia, de repente, cuando empezamos a ver una mayor movilidad, la apertura de algunas actividades, empezamos a ver pues una pues mayor demanda de productos y servicios y esto empezó a generar ciertas presiones de inflación. Por otro lado, empezamos a ver también pues un cambio prácticamente en los hábitos de consumo, en donde pues mucho de lo que veníamos consumiendo cuando íbamos directamente al centro comercial, empezamos a hacer ahora pues de manera digital mediante el famoso e-commerce que tuvo un incremento pues muy significativo durante la pandemia y que parece que ya llegó para quedarse, así que pues esto permitió sobre todo que el consumo fuera pues mucho más ágil,
pero también generó una demanda mucho más rápida, ¿no? Antes ibas al centro comercial, a lo mejor esperabas a que te entregaran la mercancía o podías de alguna manera esperar más tiempo para obtener el producto. Hoy ya nos hicimos a la idea de que prácticamente a un clic obtenemos lo que queremos, y si no está disponible, entonces pues prácticamente cambiamos de manera muy rápida por otro producto. Entonces, esto también empezó a modificar pues este comportamiento a nivel mundial, y además de esto, por otro lado, veíamos que en el caso de China empezaron a implementar una política pues muy agresiva, la famosa política de cero COVID, en donde prácticamente si había un caso de COVID, cerraban pues esa ciudad, y hay que señalar que China pues, es considerado hoy como la fábrica del mundo. Entonces, ante el cierre de actividades en China, pues, prácticamente se paralizan las fábricas, se paraliza la cadena de suministro, y esto empezó a generar una mayor problemática, en donde por un lado veníamos viendo de una mayor demanda, de menores tasas de interés, estímulos económicos, por otro lado pues un cierre de fábricas, y esto lo que provoca es pues un incremento en la demanda, pero que no viene acompañado de un incremento de la oferta, no viene acompañado de productos y mercancías, y esto genera presiones inflacionarias adicionales. Por otro lado, pues no había suficientes transportes, suficientes barcos que transportaran, no habían plataformas, no había una serie de mecanismos que ayudaban a esta cadena de suministro, y esto empezó a retrasar mucho pues toda la cadena de suministros y generar retrasos en la entrega de productos, principalmente en el caso de chips, lo cual generó también pues o ha venido generando pues una escasez de diferentes productos, incluso muy dirigidos en este caso, por ejemplo, al sector automotriz. Y con todo esto, vemos también pues un incremento en algunos commodities, particularmente en los energéticos, en donde principalmente vemos en los últimos años pues una caída importante en los inventarios a nivel mundial, particularmente en el caso de Europa, en el caso de China, y de repente con una mayor demanda y una mayor actividad económica, lo que empezamos a ver es un incremento prácticamente en los commodities, pero particularmente en los energéticos. Y por si fuera poco, llegamos al tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual pues en el caso de Ucrania es considerado como la panadería de Europa, sobre todo por la producción de trigo, y en el caso de Rusia, pues uno de sus principales productos de exportación pues son los energéticos, el petróleo. Entonces, con este conflicto vemos incrementos importantes en diferentes commodities, particularmente en energéticos y en algunos productos alimentarios, lo cual pues viene a generar pues un entorno pues muy complicado de incrementos importantes en la inflación. Y por si fuera todavía poco, hay pues dos puntos adicionales. Uno, el cambio climático está haciendo que a nivel mundial veamos escasez de algunos productos alimenticios, ¿no? La falta de algunos, la sequía en varias regiones del mundo ha provocado también pues, escasez de productos y el incremento en los precios. Y también pues a esto se suma otros temas que están relacionados con, por un lado, la geopolítica, el caso, por ejemplo, de Taiwán, donde de nueva cuenta vuelve a ser un centro de conflicto entre Estados Unidos y China. También temas importantes en materia de ciberseguridad, está teniendo afectaciones en esta relación entre dos potencias, en el caso de Estados Unidos por un lado y China por el otro lado. Y a esto también pues le sumaría algunos pues otros conflictos, tanto en Medio Oriente, cuestiones políticas en diferentes países, que ha generado pues un ambiente de incertidumbre, de incrementos en los precios y obviamente en algunas presiones inflacionarias. Y bueno, con esto lo que vemos es que pues prácticamente en estos últimos años hemos visto un incremento importante, decíamos, en el caso de los energéticos, en el caso, por ejemplo, del Brent, alcanzó recientemente pues un incremento del 183% en sus cotizaciones en los últimos pues, prácticamente 2 años y medio. Aunque en los últimos días hemos visto pues una ligera disminución, es la línea negra que
tienen ustedes en pantalla, pues la realidad es que para 2 años, 2 años y medio, tener un incremento de prácticamente 140%, pues es muchísimo, ¿no? Y esto es algo pues muy similar a lo que sucede con otros componentes, con otros commodities, como los precios del cobre, como los precios del trigo, como los precios del maíz, del algodón, etcétera, lo cual pues prácticamente se ha traducido en que pues en las cadenas de producción tengan que incrementar los precios y al final pues se traduce en presiones inflacionarias que lo estamos observando pues todos los consumidores a nivel mundial. Y en esta gráfica lo que observamos es cómo se observan justamente estas presiones inflacionarias. Prácticamente, déjenme decirles que en los últimos años la inflación promedio, digo, obviamente depende de cada país, pero en promedio podríamos decir que la inflación estaba pues cercana al 4%, entre 3,5% y 4% era el promedio de la inflación a nivel mundial. Hoy la inflación mundial prácticamente se ha duplicado, estamos en una inflación promedio cercana al 9%, entre 8 y 9%, dependiendo de los países, lo cual pues es un cambio importante, un cambio significativo. Particularmente en el caso de Estados Unidos, con datos al mes de julio, la inflación alcanzó niveles del 8,5%. En el caso de nuestro país, traíamos al mes de julio un dato de 8,2%, pero justamente el día de ayer conocimos el dato de inflación al mes de agosto y este alcanzó niveles del 8,7%. Entonces, pues prácticamente hay una preocupación por parte de los diferentes bancos centrales para contener la inflación y la única medida que se tiene es pues incrementar las tasas de interés. En esta gráfica, las barras azules es la tasa de referencia en estos países, con lo que buscan, por un lado, pues generar una menor inflación, pues una menor demanda de productos y servicios y con ello que la inflación comience a ceder. Sin embargo, vemos que hoy todavía a nivel mundial las tasas de referencia se encuentran en promedio pues muy por debajo de las inflaciones, lo que quiere decir que la tasa real es negativa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es muy probable que en los próximos meses los diferentes bancos centrales continúen incrementando las tasas de interés con la finalidad, por un lado, de tener tasas reales positivas, es decir, que la tasa de referencia se ubique por arriba de la tasa de inflación, y por otro lado, que la inflación, ante pues ciertos desincentivos en la demanda, pues comience a ceder y de esta manera pues tener una inflación pues más controlada. Los diferentes bancos centrales han señalado que va a ser importante tener controlada la inflación. De lo contrario, lo que se ha observado en otras épocas es que tener inflaciones elevadas te produce una espiral inflacionaria, se desanclan las expectativas de largo plazo y lo que quiere decir es que los agentes económicos comienzan a incrementar precios, se piden más demandas, o hay más demanda de incrementos en salarios, en productos, en servicios, y para controlar esta espiral inflacionaria son necesarias medidas pues mucho más drásticas que incluyen justamente no solamente incrementos adicionales en las tasas de interés, sino otras medidas más importantes para poder controlar la inflación y tener pues un crecimiento sostenido de largo plazo. Entonces, esto ya lo vieron los bancos centrales, están preocupados por ello y con esto lo que podríamos decir es que se esperaría en los próximos meses que sigamos viendo incrementos adicionales en las tasas de interés, lo cual también quiere decir que los tiempos del dinero barato se acabaron y seguramente estaremos viendo todavía en los próximos meses, incluso años, pues inflaciones mucho más altas de lo que observamos en años anteriores y tasas de interés también más altas. Entonces habrá que pues aprender a vivir ahora con tasas pues mucho más altas y con ello también pues seguramente se estarán incrementando los costos de financiamiento para las empresas, para las familias y repercutirá sin duda en un crecimiento económico pues mucho más moderado. Y bueno, con esto las expectativas que se tienen de crecimiento según datos del Fondo Monetario Internacional es que la economía mundial tenga para este año un crecimiento cercano al 3,2%. La realidad es que se esperaría con este incremento que ya hemos observado en las tasas de referencia, es probable que veamos todavía pues, un incremento por debajo de este 3,2%.
Para el próximo año se esperaba hasta ahora un crecimiento del 2.9%, pero que sin duda seguirá siendo pues, revisado por parte del Fondo Monetario Internacional y probablemente estemos todavía por debajo. Entonces, pues este dinamismo que hemos visto en los últimos 2 años, producto de una recuperación, la apertura de algunas actividades, probablemente se empiece a moderar hacia los próximos años. En el caso particular de nuestro país, más adelante hablaré de manera más puntual, en el caso de nuestro país, el Fondo Monetario espera crecimientos del 2.4% para este año. Hoy nuestro estimado en Monex, me adelanto, es del 1.7%, entre 1.7 y 1.8% para este año, pero para el próximo año esperaríamos un crecimiento pues mucho más moderado. El Fondo Monetario trae un estimado del 1.2, nosotros del 1.4%, pero sin duda también comienzan a revisarse los estimados a la baja para el próximo año. Y déjenme compartir con ustedes esta lámina en donde lo que estamos viendo es que hoy hay un debate, ¿no? Si la mayoría de los países están o van a crecer un poco más o un poco menos. Sin embargo, la mayoría de los países ya están arriba de los niveles prepandemia. Es decir, la mayoría de los países alcanzaron los niveles prepandemia, ya están en una etapa de recuperación, superaron la recesión del COVID y ahorita están debatiendo si van a crecer un poco más o un poco menos. En esta lámina lo que traemos es que hacia finales del 2022, 20 de 24 economías estarían arriba de los niveles prepandemia y 11 de ellas van a estar arriba en más del 5%. Sin embargo, hay un grupo de países que no estarían alcanzando los niveles prepandemia. En esta muestra traemos 4 países. Uno de ellos es Rusia, que claramente pues explica por los conflictos geopolíticos, pero desafortunadamente otro de los países que está ahí es nuestro país. O sea, nosotros con el crecimiento estimado para este año, pues no estaríamos alcanzando los niveles prepandemia. O sea, mientras el mundo ya avanzó, ya superó esos niveles, nosotros seguimos estancados con un crecimiento lento y todavía lejos de alcanzar esos niveles del 2019, previos a la pandemia, y todavía mucho más lejos de alcanzar los niveles previos a la crisis que inicia justamente con esta administración. En el caso particular de Estados Unidos, y lo comento sobre todo pues por la importancia que tiene hacia la economía de nuestro país, lo que vemos en Estados Unidos es pues muchos indicadores, muchos de ellos mostrando fortaleza, otros mostrando o comenzando a mostrar cierta debilidad, pero en términos generales lo que podemos decir es que la economía norteamericana se mantiene fuerte, se mantiene sólida, y en esta lámina, para no presentar pues un gran número de gráficas y de indicadores económicos, me gusta presentar la tasa de desempleo porque pues el empleo es una de las variables que se descomponen de manera inmediata cuando las cosas van mal y son de las últimas variables que tardan en recuperarse. Aquí lo que vemos es que cuando inicia la crisis del 2008, prácticamente se perdieron cerca de 8 millones de empleos y la tasa de desempleo alcanza niveles del 10%. Y tardamos pues aproximadamente 10 años en volver a alcanzar una tasa de desempleo cercana al 3.5%. En estos pues cerca de 10 años se crearon cerca de 22 millones de empleos y justamente cuando vino el tema de la pandemia, en unas semanas vimos un incremento importante en la tasa de desempleo. Decíamos que era pues, de las principales variables que reflejan un deterioro en la economía y la tasa de desempleo se ubica en niveles del 14.7%. En unas cuantas semanas hay una caída de cerca de 22 millones de empleos, o sea, prácticamente todo lo que se había ganado en los últimos 10 años, en la última década, se pierde en tan solo unas semanas. Aquí la buena noticia es que la recesión que se observó en Estados Unidos fue de corta duración. Ha sido la recesión más corta en la historia de Estados Unidos, prácticamente de un mes, y en algunos pues meses adicionales, prácticamente en cerca de 2 años, volvemos a ver una tasa de desempleo en Estados Unidos del 3.5%, alcanzando pues niveles mínimos. Y con esto lo que quiero decir es que hoy la economía norteamericana muestra solidez, muestra fortaleza, pero observa también presiones inflacionarias. Ahora, con esto, pues lo que vemos es que la inflación en Estados Unidos se ubica en niveles del 8.5%. Vimos hace algunas semanas una inflación o el pico de la inflación en niveles cercanos al 9%. Empezamos a ver
aparentemente pues un descenso, un punto de inflexión. Se espera que en los siguientes días veamos o conozcamos la inflación al mes de agosto en Estados Unidos y que ésta alcance niveles del 8.1%, con lo cual podríamos pensar que hay un punto de inflexión, que la inflación comenzará a descender. Sin embargo, las expectativas es que este descenso será lento y será paulatino. Es buena noticia, o sería buena noticia, que veamos pues un descenso en la inflación, pero desafortunadamente ese descenso será pues muy lento y seguramente podría estar repuntando de nueva cuenta hacia finales de año, conforme veamos pues un invierno que se acerca, un invierno que se espera será frío y en donde hay una menor oferta de producción de petróleo, lo cual estaría probablemente incrementando de nueva cuenta las cotizaciones del petróleo y con ello impactando otra vez a la inflación. Vemos también, por ejemplo, el caso de la inflación al productor alcanzó pues niveles cercanos casi al 12%, y esto al final pues se va traduciendo al consumidor final. Hasta ahora parecería que empezaremos a ver, repito, un descenso, pero este descenso será pues mucho más paulatino hacia los próximos meses. Ahora, con ello, lo que esperamos es que en las próximas semanas la Fed puede estar incrementando las tasas de interés. Hoy la tasa de referencia en Estados Unidos es del 2,5%. Hay que señalar que el año pasado la tasa de referencia estaba cercana al 0%. Entonces ahora estamos viendo una tasa del 2,5%, que aunque parece baja, pues es significativamente más alta de lo que vimos en meses previos, y se esperaría que hacia finales de este año podamos ver la tasa de referencia en Estados Unidos cercana al 4%. Y todavía se esperaría que a principios del próximo año la tasa de referencia se ubique en un rango entre el 4 y el 4,5%, lo cual pues ya es muy significativo respecto a lo que llegamos a ver pues justamente hace un par de años. Y con esto muchas actividades probablemente se vean afectadas. Por ejemplo, el norteamericano promedio tiene pues muchos de sus productos son a crédito, la venta de autos casi toda es a crédito a largo plazo. Entonces pues, claramente se verá afectado el financiamiento de un auto, por ejemplo, o el financiamiento de sus casas, de sus viviendas, en donde hasta ahora pues una tasa de crédito hipotecario que habíamos observado hasta hace algunos meses en niveles del 2,5%, pues ahora ha subido a niveles del 5,6%, y esto pues, definitivamente hace que el consumidor norteamericano pues quizá tenga que esperarse a un mejor momento, o bien pues le alcance menos para poder adquirir un bien inmueble y por lo tanto tenga que esperarse. Entonces esto tendrá afectaciones, por ejemplo, pues no solamente en la industria automotriz, sino también en el consumo, en la vivienda, en la construcción, en otros proyectos, y con esto se esperaría que veamos pues una menor actividad hacia los próximos meses, particularmente lo que nos dicen otros indicadores como la curva en Estados Unidos, es que podríamos estar viendo una recesión hacia mediados del próximo año. Algunos indicadores, como es la pendiente de la curva, generalmente las tasas de corto plazo están o son más bajas que las tasas de largo plazo. Y bueno, ahora lo que estamos viendo es que las tasas de largo plazo en Estados Unidos comienzan a estar por debajo de las de corto plazo, y esto le llamamos que hay una inversión de la curva. Generalmente cuando la curva ha estado invertida en Estados Unidos, como técnicamente le llamamos, quiere decir que en los próximos de 12 a 18 meses hay una recesión en Estados Unidos. Siempre que ha habido una recesión en Estados Unidos, ha venido acompañado justamente de esta inversión de la curva, aunque también hay que decirlo, siempre que ha habido una inversión, no necesariamente hay una recesión. Pero bueno, hoy los inversionistas, los agentes económicos, sí están esperando o están anticipando que pueda haber una recesión en Estados Unidos hacia mediados del próximo año, justamente por este incremento en las tasas de interés que estaría pues debilitando a su economía. Y obviamente pues si esto sucede en Estados Unidos, es muy probable que también en nuestro país empecemos a ver pues una disminución en la actividad económica. Y bueno, en lo que respecta a México, me gustaría compartir con ustedes esta lámina que sin duda me parece pues muy interesante, en donde actualmente vemos que bueno, si tomamos en cuenta esa
esa disminución importante en el PIB justamente en el segundo trimestre del 2020 a la fecha, pues vemos un claro incremento, pero cuando vemos una historia pues mucho más completa, observamos que apenas estamos alcanzando los niveles prepandemia y todavía seguimos cerca del 1.2%. Es decir, apenas con trabajos hacia finales de este año, principios del próximo año, probablemente estemos alcanzando los niveles prepandemia y todavía estamos cerca del 2% por debajo de lo que llamamos precrisis. Recordemos que en el primer trimestre de esta administración empezamos a ver pues ya una disminución en el ritmo de crecimiento económico y bueno, para alcanzar los niveles máximos observados en el 2018, pues todavía estamos a un 2.1%. Es muy probable que incluso en el 2023 no alcancemos los niveles precrisis y que sea quizá hasta el 2024 cuando alcancemos los niveles observados en el 2018. Entonces, pues parecería que esta administración, estos últimos 6 años, pues no tendremos un crecimiento. Pero no solamente eso, también hay que considerar que en los últimos años el ritmo de crecimiento o la tendencia de crecimiento económico era cerca del 2,5%. Era un crecimiento que considerábamos mediocre. Mediocre por el tamaño de nuestra economía, por el potencial de nuestra economía y porque cada año se requiere en nuestro país que crezcamos por lo menos 3%, que con ese 3% se logra apenas crear la cantidad de empleos que requiere en nuestro país. Entonces, creciendo al 2,5%, que es lo que veníamos viendo en los últimos años, pues prácticamente pues estábamos teniendo pues un rezago en términos de generación de empleos. Y bueno, si tomamos en cuenta esta gráfica y vemos la línea punteada, la tendencia que tenía el crecimiento de nuestro país, bueno, vemos que hoy el rezago que tenemos es de un 10%, de más de un 10%. Para que podamos alcanzar esos niveles, vamos a tardar más de una década en alcanzar esos niveles. Y estoy diciendo más de una década, pero podríamos estar hablando de prácticamente los 20 años, porque apenas estaríamos alcanzando pues, los niveles precrisis y todavía faltaría pues alcanzar ese ritmo de crecimiento que teníamos en términos de tendencia para pues, los próximos años. Entonces, pues la verdad es que nuestro país se ha quedado rezagado, se ha quedado estancado, no vemos condiciones importantes para un crecimiento pues mucho más importante. Y algo que vale la pena comentar es pues esta gráfica. ¿Qué quiere decir esto? Es la inversión como proporción del PIB. Para que nuestro país pueda crecer a tasas arriba del 3%, necesitábamos una inversión como proporción del PIB de cerca del 25%. Hoy, o bueno, en los mejores años de nuestro país llegamos a alcanzar niveles del 23% y decíamos, bueno, pues estamos ya bastante mal, o sea, necesitamos incrementar la inversión para poder tener pues un mejor ritmo de crecimiento. Y la verdad es que esta tendencia ha disminuido en los últimos años, pero desafortunadamente, pues actualmente estamos en un nivel de inversión de cerca del 18.8%, es decir, muy lejos de la meta. Y con este nivel de inversión, pues la verdad es que no vemos la forma de poder tener un crecimiento pues, mayor al 2%. Lo que estaremos viendo serán crecimientos muy inerciales, no hay catalizadores, no hay pues, los incentivos adecuados para atraer inversión, para crecer más y para generar mayor empleo, con lo cual parecería que pues seguiremos creciendo a un ritmo bastante lento para los próximos años. Y bueno, pues en lo que respecta a la inflación, vemos que, decíamos, la inflación el día de ayer alcanzó niveles del 8.7%. Vemos un incremento, pues llama la atención que no estamos viendo que esta inflación sea producto del incremento en los energéticos. Parecería que el efecto del incremento en los precios del petróleo, en los energéticos, incluso en algunos productos de alimentos, parecería que eso ya lo vimos y ya pasó en los meses anteriores. Y ahorita lo que seguimos observando es que empieza a haber una contaminación hacia otros rubros, hacia otros productos y servicios. Y esto es, pues, es algo preocupante, es algo que preocupa porque parecería que se empiezan a desanclar las expectativas, decíamos, los agentes económicos empiezan a incrementar
precios, se empieza a demandar mayor incremento en sueldos y esto puede generar pues, mayores presiones inflacionarias hacia adelante. Entonces, hoy la realidad es que vemos que hay muchos otros componentes que no son propiamente los energéticos o productos muy particulares de alimentos, sino ya son productos derivados de algunos commodities y se empieza a generalizar en el resto de nuestra economía, lo cual pues es sin duda un tema preocupante y de ahí la necesidad de que Banco de México tenga que seguir incrementando las tasas de interés de una manera importante. Déjenme decirles, hoy, por ejemplo, la tasa de referencia en nuestro país está en niveles del 8.5% y se esperaría que hacia finales de este mes Banco de México incremente de nueva cuenta la tasa de referencia a niveles de 9.25. Es decir, estará incrementando la tasa en 75 puntos base, con lo cual estaremos prácticamente en 9.25, pero esperaríamos todavía pues 2 incrementos adicionales de 50 puntos base para lo que resta del año para contener estas presiones inflacionarias. Pero la mala noticia es que estaremos viendo pues una tasa de referencia del 10.25, lo cual es un nivel bastante elevado y claramente que estará pegando a otras actividades, al financiamiento pues, de empresas, de proyectos, de las familias, del consumo, en fin, y pues claramente repercutirá también en el crecimiento económico de nuestro país. Y también el otro punto es que si vemos con otros indicadores, ¿qué es lo que esperan los inversionistas en cuanto a la inflación? Pues la verdad es que para los próximos 3 y 5 años, el mercado está considerando que la inflación estará oscilando alrededor del 5%. Esto lo que quiere decir es que, por un lado, pues podríamos ver todavía incrementos adicionales en las tasas de interés, o bien, si empezamos a ver pues una disminución en la actividad económica, es muy probable que pues veamos esos niveles de tasas de interés elevadas durante un buen tiempo. O sea, no será que lleguemos al 10% y comience a bajar, sino más bien que llegue al 10, 25%, quizá algunos incrementos adicionales y en el mejor de los casos, pues que se mantenga en esos niveles durante más tiempo para poder controlar la inflación y que sea evidente que la inflación comience a estar pues controlada. Lo cierto es que el objetivo de Banco de México es una inflación de un rango del 3% más menos 1%, es decir, que el rango alto esté alrededor del 4%, y mientras estemos hoy a niveles del 8,7% y en los próximos años del 5%, pues estaremos viendo todavía una política monetaria restrictiva, lo cual pues estará afectando sin duda el consumo y la actividad económica de nuestro país. Y en lo que respecta al tipo de cambio, aquí, bueno, porque bajo estas condiciones tan complicadas decimos, oye, el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable. Pues sí, básicamente el efecto será el siguiente. Esperamos incrementos en las tasas de interés en Estados Unidos. Conforme veamos este incremento en las tasas, veremos presiones en el tipo de cambio, pero mientras Banco de México siga incrementando las tasas de interés, veremos un tipo de cambio estable. En el momento en que Banco de México deje de seguir a la Fed, empezaremos a ver pues una mayor presión para nuestro tipo de cambio y por lo pronto parece que podemos estar viendo niveles cercanos a 20 pesos en los siguientes días. Me parece que niveles por debajo de 19.90 son niveles muy atractivos que hay que vale la pena o hacer coberturas o quizá tomar posiciones o incrementar nuestro patrimonio en dólares sobre esos niveles porque habrá presiones más adelante. Hoy en día esperamos que se mantenga cerca de los 20 pesos y hacia finales de año tenemos un estimado de niveles de 20-30. Y por otro lado, pues lo que estaríamos viendo sería un mayor riesgo país, es decir, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, que en promedio en los últimos años venía siendo de cerca de 450 puntos base, hoy estamos viendo en promedio cerca de 600 puntos base. Entonces, este diferencial seguramente se mantendrá. El día de ayer, por ejemplo, se da a conocer los datos para el presupuesto del próximo año y pues se espera, no hay muchas sorpresas, prácticamente se espera pues un crecimiento muy inercial. Quizá los datos que se dan a conocer son un tanto optimistas. Lo cierto es que empezamos a ver ciertos riesgos que se van acumulando, quizá no de corto plazo, pero más adelante podría significar un riesgo importante para nuestro país porque pues no vemos por un lado, pues los ingresos
gubernamentales con un escenario de desaceleración en nuestro país probablemente sean menores, incluso menores a lo que estima y presupuesta el gobierno para el próximo año. Por otro lado, se esperan mayores gastos para pues mantener los subsidios, para mantener los programas sociales y para contener y mantener los proyectos insignes de esta administración, que es el Tren Maya, es el aeropuerto y la refinería. Ninguno de estos proyectos son productivos, ni generan, ni son polo de atracción de inversión, y sí reflejan o sí representan un mayor gasto gubernamental. Mientras que no se ven, por ejemplo, proyectos importantes en materia de infraestructura que permita generar e impulsar el crecimiento de nuestro país. Así que de esta manera, nuestro país comienza a verse un tanto vulnerable hacia adelante, no en el corto plazo, pero se puede ver vulnerable hacia adelante en términos de finanzas públicas y que eventualmente comience a representar una deuda como proporción del PIB de más del 50%, que eventualmente pueda repercutir en una disminución en la calificación crediticia y con ello, los primeros efectos serán una depreciación importante del tipo de cambio y un incremento importante en las tasas de interés. No lo vemos de corto plazo, pero sí vale la pena ponerlo en el radar porque cada vez se empieza a complicar más ese escenario y aumentan los riesgos de una pérdida en la calificación crediticia hacia los próximos años. Bueno, para ir cerrando, lo que diría es que, pues a nivel mundial seguimos viendo presiones inflacionarias, seguimos viendo pues mayores tasas de interés, el tema de la pandemia pues no se ha acabado, sigue habiendo afectaciones en las cadenas de suministro con el tema del COVID, China un día abre actividades y al otro día vuelve a cerrar algunas actividades, ciudades, fábricas, y esto sigue complicando el escenario, sigue generando presiones inflacionarias. Las tensiones geopolíticas, el caso de Estados Unidos, China, Rusia con Europa, Rusia con Ucrania, Medio Oriente, ahora el tema de Taiwán comienza a generar preocupación. También hay problemas estructurales en China. Si bien Estados Unidos como potencia, como uno de los principales, una de las economías más importantes, venía creciendo a buen ritmo y apoyando al crecimiento económico global, pero China, que aunque es del mismo tamaño, tenía tasas de crecimiento mayores, venían apoyando al crecimiento global, sobre todo por el ritmo de crecimiento que ellos traían, primero pues en los últimos años de doble dígito y más recientemente a tasas entre el 6 y el 7%. Bueno, pues este año ya se esperan crecimientos más normalizados del orden del 4%, lo cual sin duda también afectará al crecimiento mundial, pero además con complicaciones importantes en materia del PIB, problemas estructurales principalmente en el sector inmobiliario, lo cual podría traer una crisis en este país y contaminar también pues con ello al resto del mundo, principalmente en la región asiática. Y por otro lado, pues el cambio climático que comentábamos, que pues contribuye a la escasez de alimentos. Y en la parte local, pues además de las presiones inflacionarias, las tasas de interés, el tipo de cambio, pues las finanzas públicas y posibles recortes, pues vemos que sigue habiendo mucha incertidumbre política, nos parece, y se ha reflejado en diferentes, algunos papers de Banco de México, incluso se comentan, en donde pues, el tema de gobernabilidad ha sido sin duda uno de los principales factores de incertidumbre en nuestro país, que ha detenido la inversión y por lo tanto pues también el potencial de crecimiento de nuestro país. Seguimos viendo pues varios elementos ahí de incertidumbre, entre ellos pues los procesos electorales, pero las iniciativas legislativas que también se están dando principalmente en términos de la Guardia Nacional, de organismos autónomos, de la reforma electoral, que sin duda meten mucho ruido al ambiente y generan esta incertidumbre. Y por otro lado, pues uno de los temas, incluso de más corto plazo, pues es las diferencias que tenemos con el gobierno norteamericano, que es nuestro principal socio comercial, es donde van el 80% de las exportaciones, y actualmente tenemos una disputa en el tema comercial, principalmente por la parte energética, pero también hay otros temas que están ahí que quizá son menos
conocidos, pero que sí generan estas diferencias y que sin duda también pueden tener algunos efectos como temas ambientales, la misma militarización, temas de migratorios o de narcotráfico que pueden pues afectar a esta relación y también pues tener algunos otros efectos secundarios en nuestro país. Obviamente, pues lo que decíamos, ¿no? Menores inversiones. La verdad es que nuestro país hoy en día tiene un gran potencial porque esta relación entre Estados Unidos y China hace que nuestro país se vea como muy atractivo para pues muchas empresas a nivel mundial, de estar mucho más cerca de Estados Unidos, de atraer inversiones y sobre todo pues de poder contribuir a la cadena productiva de Estados Unidos. Pero desafortunadamente pues este ruido político creemos que inhibe de alguna manera la inversión en nuestro país. Y bueno, pues prácticamente con esto estaría concluyendo. Nada más a manera de terminar con nuestros estimados, diría que para nuestro país estimamos este año pues un crecimiento del 1.7%, para el próximo año estimamos un crecimiento del 1.4%, estimamos una inflación del 7.8% que le estamos revisando a la alza, estará cerca del 8% prácticamente. Para el próximo año estaremos con una inflación cercana al 5%, una tasa de referencia este año en 10.25%, y esperaríamos que el próximo año empecemos a ver quizá un descenso para ubicarle en 9.75 y un tipo de cambio que podría estar entre 20.20 y 20.30 para finales de este año y hacia finales del próximo año en niveles de 21.30. Y en el caso de Estados Unidos esperamos pues un crecimiento del 2.2% este año, un crecimiento del 1.7% para el próximo año, aunque es muy probable que a mediados del siguiente año veamos pues un descenso importante en la actividad económica y de eso dependerá quizá alguna revisión probablemente a la baja en el crecimiento de Estados Unidos. La inflación pues todavía elevada para el próximo año, niveles del 6%, para este año y hacia el próximo año probablemente se ubique ya a niveles del 3%, una tasa de referencia entre el 4 y el 4.25 para este año y probablemente hacia el próximo año hacia niveles quizá entre el 3.75 y 4%. Y prácticamente con esto concluimos la presentación. Simplemente agradecerles a todos ustedes por su atención y quedo disponible por si tuvieran alguna pregunta o algún comentario. Por mi parte sería todo. Nuevamente, muchas gracias. Perfecto, Carlos. Pues realmente, antes de comenzar, realmente aquí un pequeño paréntesis. A toda la audiencia se les invita a registrarse en nuestra página de Facebook. Esto con el objetivo de que puedan apreciar nuestros webinarios de manera más satisfactoria. De igual forma, se les invita a registrarse al link que ya se les adjuntaron en los comentarios. Esto con el objetivo de que también puedan ser acreedores a su constancia de webinar. Correspondiente a la ponencia del día de hoy, recalcamos puntos muy importantes del día de hoy en la cuestión económica y financiera principalmente. Como ya mencionó Carlos, pues destacamos las tensiones geopolíticas que actualmente pues hay a nivel mundial o que también pues influye dentro de esto. Y en la cuestión pues nacional se puede decir, pues la falta de inversión tanto productiva y comentando lo que ya dijo Carlos, a largo plazo, que son dos de las cuestiones muy importantes que son partidarias dentro de lo que se rescata de la ponencia. De igual forma, se le invita a la audiencia a dejar sus preguntas para que podamos hacérselas a nuestro ponente el día de hoy. Y de igual forma, Carlos, no sé si quieres agregar un poquito más, un plus para nuestra audiencia. Bueno, no, simplemente, pues sí vemos en general un escenario complicado. Me parece que es importante, pues, conocer cómo vemos la perspectiva para estar preparados, ¿no? Y poder, pues, cubrirnos en este escenario complejo, sobre todo, pues, no solamente en términos empresariales, sino también incluso en términos patrimoniales, ¿no? Vemos un escenario complicado, pues hay que pues adecuarse a las circunstancias y sobre todo, pues estar protegidos y cubiertos en este entorno complejo, pero también aprovechar las oportunidades que se presenten, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente esa es la finalidad de dar a conocer la perspectiva. Hoy no son tan buenas noticias, esperamos que quizá en alguna otra presentación pues podamos tener un escenario mucho más claro y mucho más positivo. Preguntan Perfecto, si Carlos. estarán en Medical Expo.
Perdón, no escuché. Preguntan si estarán presentes en Medical Expo. No, en esta ocasión no estaremos, pero con mucho gusto nos pueden contactar a través de nuestro contacto de José Antonio Saldaña, que les pasaremos aquí por el chat, y también nuestro compañero Emiliano les pasará el contacto. Así es, aprovecho realmente para pasarles el contacto de la empresa. Cabe mencionar que quien nos acompaña o nos va a acompañar es José Antonio Saldaña Gutiérrez. De igual forma, aquí se le adjunta en el chat lo que es su contacto para que puedan tener comunicación directa con él. Hacemos una aclaración, él es asesor financiero en Monex. Por si llegasen a tener alguna duda, inconveniente o afinidad alguna a esta empresa, pues pueden comunicarse a dicho correo que se va a adjuntar aquí nuevamente en el chat para que puedan aclarar sus dudas. Y pues, Carlos, sin más por el momento, realmente pues no hemos encontrado muchos agradecimientos por parte de nuestra asistencia, por lo que pues nuevamente me queda agradecerte el hecho de que hayas compartido tu tiempo el día de hoy, recalcando la importancia de la cuestión económica y también global en la cuestión sanitaria. Y pues realmente damos por terminado el webinar del día de hoy. No sé si alguna de nuestros asistentes también quisiera agradecer. Y pues si vamos por un momento, Carlos, en nombre de Medical Expo, te agradecemos muchísimo y pues damos por terminado el día de hoy. Pues muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar con ustedes.